en todo y por todo. Y qué bueno que en el día que hay locura en el mundo, con las expresiones de el señor presidente de los Estados Unidos, la iglesia se reúne a orar y a interceder. Y qué bueno que lo hicimos, qué bueno que la iglesia sigue haciendo lo que tiene que hacer, que es orar los unos por los otros. Déjame yo ubicarme aquí, ¿verdad? Para estar donde voy. Hoy, para ser justa con el tiempo, tal vez participemos menos, pero no quiero salir a las 10 de la noche, porque todavía este cuerpo está en recuperación. El espíritu está gozoso, pero el cuerpo está en recuperación. Sí, el cuerpo está en recuperación después de la semana pasada. Tuvimos los 7 días de la semana sirviendo al Señor, haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pero también el cuerpo necesita un poquito de descanso. Bueno, pues vamos entonces hoy a nuestra carta final. Vamos a la carta de la iglesia en la Odisea. Y esto ha sido una verdadera odisea, llegar hasta aquí. Déjame ver si puedo. Sí, está prendido. Debería funcionar, pero por alguna razón no funciona. Ángel. No function. No funciona. Ahí estamos. No, deberíamos estar... aquí debemos estar hoy. Ahora sí, llegamos. Tuve que ir en un poquito de velocidad para que pudiéramos llegar, así es que los monté en el avión en vez de ir caminando. ¡Ay, María Luis! Gracias. Mira para allá. No, esto es del Señor. Qué chévere cuando las ovejas aman así al pastor. Pero no se ve. No, porque fíjate, arriba se ve. Ah, estoy usando flashlight. Pero no, mira. Se ve arriba, pero no se ve acá no se ve en la pantalla. A lo mejor es la resolución de la pantalla, pero no hay problema, no hay problema. Usted va conmigo, usted va caminando conmigo, tranquilo. Que vamos por ahí en el nombre del Señor. Vamos aquí. Déjame yo ubicarme aquí. En la iglesia que, para no hablar de la que no es. Ahora sí, y en la versión que estamos usando, que es la versión Reina Valera. Es que hoy me resistí a andar con la Biblia grande. Estaba en el bulto, pero era muy pesada. Sí, era muy pesada. Ligera es la carga del Señor. Bueno, hoy llegamos a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia a la que le escribe el vidente. Así que esta es la 7ª iglesia. En este viaje que comenzamos, como bien dijimos, en Patmos, fuimos a Éfeso, luego a Esmirna, que son ciudades, ¿qué? Portuarias. Luego ya comenzamos a irnos un poquito más tierra adentro, vamos a Pérgamo, pero entonces nos vamos como más al norte. Y comenzamos a descender hacia el sur, vamos a Tiatira, que está más hacia tierra adentro. Luego vamos a Sardis, Filadelfia y terminamos en la Odisea. La Odisea tenía una ubicación privilegiada porque se encontraba entre Éfeso, mire dónde está Éfeso, por eso no moví el mapa, y entonces lo que sería Siria, que es un poquito más hacia el oeste. ¿Hacia el oeste? Sí, hacia el oeste. Y entonces, ahí estaba una de las carreteras más importantes de Asia. Porque recuerde que el puerto más importante era Éfeso. Porque al estar en la ubicación donde estaba Éfeso, daba, mire, salida para el mar.
Daba una salida para el mar privilegiada. ¿Hacia dónde? Hacia Roma. ¿Ok? Así es que era un lugar importantísimo en términos comerciales. Pero además de eso, era una ciudad conocida, ¿verdad?, por ser autosuficiente. Era una ciudad rica, era una ciudad próspera, una ciudad conocida como un centro comercial de industrias médicas. A mí eso me llamó la atención. Sí. De la vista, ajá, por el colirio. Pero de eso vamos a hablar ahorita. Espérate, no te voy adelante. Pero, exacto. Había una escuela de medicina allí. Pero también era una ciudad que tenía una gran industria textil. Las telas de la Odisea eran muy famosas y de muy buena calidad. Y la ropa que se hacía era ropa fina. Era como ir al taller de Carlota Alfaro en vez de comprar en Ross. ¿Usted sabe? Yo, me da igual. Si me queda bien, me da igual. Y fíjese que esta ciudad vivió un terremoto particular en el año 60 y Roma intentó, ¿verdad?, ayudarle económicamente y dijeron, no necesitamos ayuda. No hay necesidad de ayudas. Entonces, para volver un poquito para atrás, esta ciudad, lo que estaba hablando Luis, las lanas eran suaves, pero se distinguían por las que eran de tonos negros y violetas. Eso quiere decir que el ganado que se producía allí tenía esas tonalidades y posiblemente producían pinturas en esas tonalidades también. Y eso ayudaba a que tuvieran ese lustre, ¿verdad? Y esa finura. Y entonces, la escuela de medicina, que era lo que nuestra hermana Nitza nos estaba ampliando ahorita, fíjense qué interesante, estaba ubicada en el templo de Menón. ¿Qué cosa, verdad? Ubicada en el templo de Menón. Por otro lado, era una ciudad famosa por el culto a Zeus. Allí había un templo a Zeus grande. Así que vemos cómo, ¿verdad?, la ciudad se iba desarrollando y dice que tenía un centro banquero y financiero. Mire, la milla de oro eso no era nada. Eso era Wall Street lo que había allí. Wall Street era lo que reinaba allí. Entonces, eso para ayudarnos a entender cómo se describe Cristo, qué le está diciendo el Señor a la iglesia y por dónde es que viene la cosa. Y eso es bien importante, porque esta es la única iglesia que no tiene ni un solo elogio, ni uno. Nada, todo es, mire, con los dedos así, metidos en los ojos, todo el tiempo. Con el dedo en la llaga. Aquí no hay break para nada. Desde el principio. ¿Quién me lee? Versículo número. Ay, Dios mío, mira, yo estoy en donde no es. El versículo 14 se me fue para el versículo 1. ¿Por qué será? Ah, porque cambié la versión. Sí, es que cambié la versión. De eso vamos a hablar ahora. ¿Quién me lo lee, Nitza? Por favor. El versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mire cómo se describe. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. De todos esos títulos, que esto es algo también particular de esta carta, lo único que vamos a ver
en Apocalipsis 1 es el testigo fiel. Todo lo demás no aparece. Todo lo demás no está ahí. Primero se describe como el amén, ¿verdad? Y todos sabemos que amén quiere decir así sea. En Jesús se van a cumplir las promesas. El cumplimiento de la promesa de Dios a la humanidad se da en Jesús. Pero también puede ser una referencia al Dios de la verdad, que en hebreo quiere decir el Dios del amén. Vamos a Isaías 65, 16. A ver qué nos dice. ¿Quién me lee Isaías 65, 16? Isaías 65, 16. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Bueno, pues si no lo tiene, lo busco. Pues léelo, Nisa, léelo. 16 dice, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de sus ojos, de mis ojos. ¿Verdad? Y en alusión a ese texto, es que de alguna forma se describe a Jesús como el amén. Recuerden una cosa, en el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo como yo soy. ¿Quién era yo soy? Dios. 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 Éxodo 3. Y si me preguntan quién me envía, tú le vas a decir, yo soy el que soy, te envía. Por eso es que los yo soy de Jesús, oye, eso puede ser otro estudio bíblico después que terminemos Apocalipsis. Hagan la puta. Ese es el próximo. No hemos terminado esto y ya estamos pensando en el próximo. ¿Verdad? Isaías 65, 16, por si usted quiere. Recuerde que los estudios bíblicos están disponibles en formato de PDF. Usted puede, ¿verdad?, solicitárselos a Mabel, usted le da su correo electrónico y ella los envía. Algunos ya han recibido, ¿verdad que sí? Algunos de los... el anterior, el de Tiatira y Sardis, fue error mío, pensé que se lo había enviado y no se lo había enviado, así que ya se lo reenvié y este ya hoy está disponible y yo tuve que hacerle unas correcciones. Así que Jesús primero se describe como el amén, luego se describe como el testigo fiel. Aquí no hay espacio. Jesús es un testigo creíble. Él no necesita de otros testigos para afirmarlo. Él es el testigo fiel. Él es el testigo de credibilidad, que es digno de confianza. ¿Por qué? Porque no se contradice. Afirmó la verdad de Jesús, o sea, la verdad de su naturaleza hasta la muerte. Él estaba claro en quién era y a lo que venía. La pregunta es, ¿nosotros estamos claros en quiénes somos y a qué nos mandaron? Solo dejo eso por ahí. A los hermanos que después nos van a ver a través del internet, pues esa preguntita se las dejo ahí también, para cuando les toque. Y entonces, como dije, ¿verdad? El testigo fiel, pues es una referencia a Apocalipsis 1:5, que habla de Jesús como el testigo fiel. Pero también habla del principio de la creación. Vamos a Juan 1. Juan 1 del 1 al 3. Blanca, búscame ahí Juan 1 del 1 al 3. Lo voy a empezar a asignar porque está todo el mundo como tímido hoy. Luis, búscame Colosenses 1, versículos 15 y 18. Colosenses 1. Blanca, tenemos Juan 1. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Está ahí? Hasta el 3. Fíjense que
Juan afirma ese principio de Jesús. Jesús estaba desde el principio. No voy a ir al texto de Génesis porque yo he discutido eso aquí, desde estudios bíblicos hasta predicación, cómo Génesis 1 y Juan 1 se interconectan. Así que yo no voy a entrar en eso, pero Jesús está desde el principio de la creación, porque si vamos a la creación dice que por la palabra todo fue hecho. Y el verbo es la palabra. ¿Ok? Sin él fue hecho. Entonces, vamos a Colosenses, acá con Luis. El versículo 15 y el versículo 18. Luis, si me haces el favor. Gracias. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por él, de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Amén. Fíjense que Dios, esto se resume en Dios es el Dios de la creación, es el Dios de la redención y es el Dios que cumple sus promesas. Y en Jesús vemos esas tres cosas: la creación, la redención y el cumplimiento de las promesas. Vamos entonces a leer el versículo 15, ¿verdad? Que es uno de esos versículos que nos encanta decir en la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, eso es una expresión bien fuerte. Eso es una expresión bien fuerte. Vamos a irla cogiendo. Posiblemente esta alusión de lo frío y lo tibio sale del asunto de la comida. Hay comidas que usted son frías, usted se las come frías. Usted no se puede comer un mantecado caliente. No hay helado que usted se pueda comer que esté caliente, ¿verdad que no? Eso es para hacer una ilustración. Pero a usted le gusta comerse el arroz caliente, ¿verdad? El café caliente. Yo me lo puedo tomar frío o caliente, ahí yo no tengo problema. El frío sí está bien hecho, debo hacer esa aclaración, porque hay sitios que lo que hacen es echarle un hielito y echar un café dentro de él. Eso no es. Pero no es lo mismo cuando usted se come algunas cosas tibias. Y voy a usar un ejemplo sencillo. El agua. Hay veces que cuando usted se toma el agua tibia, no, fíjese que no dije ni fría ni caliente, a temperatura ambiente, tibia. Le cae pesado, le cae mal. Incluso usted puede vomitar. Hay alimentos que si usted no se los come a la temperatura adecuada, usted va a echarlo para afuera. Así es que eso es una alusión que en una ciudad donde la medicina, por eso era importante la descripción que hicimos al principio de la ciudad, que entendían el asunto médico, que era un centro médico importantísimo. Pues mire, es importante entender eso. Pues mira, no pueden ni ser frío ni ser caliente. O sea, tienes que ser o frío o caliente, no puede ser tibio. Por otro lado, esto lo podemos ver de otra forma. Muchas veces, y pasa mucho en la iglesia, queremos ser neutrales. No tomar posición. Es como cuando en las casas hay algún conflicto y uno no quiere coger ningún bando.
Y entonces uno va para acá, sí, ajá, y entonces va para acá y dice, sí, ajá, pero cuando viene el de acá y viene el de acá, uno dice, ah, no, yo no estoy en eso. ¿Verdad? Eso le parece conocido, ¿verdad? Pues le está diciendo, o tienes que ser caliente o tienes que ser frío. Y esto no tiene tampoco, por eso yo digo siempre que la calentura no tiene que ver, el espíritu no tiene que ver con la calentura, sino que en términos espirituales esto es lo que quiere decir, o tú estás con el Señor o no estás. Pero estar a medias no se puede, ¿ok? Oiga, yo no tengo la habilidad para tocar la pandereta que tiene Nisa, pero eso no me quita a mí nada. ¿Ves? Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Oye, tú estás frito, no te paras, y usted no sabe que es que le operaron la rodilla. ¿Ves? O sea, que hay que tener cuidado cómo medimos la temperatura. Por eso en eso yo hago énfasis siempre. Tenga cuidado, a mí no me ponga termómetro en la iglesia, porque el único termómetro que yo acepto es el del Espíritu Santo. Y ese es el verdadero termómetro. Si la iglesia recibe dones, si la iglesia ejerce su ministerio, si la iglesia hace el trabajo que tiene que hacer, oiga, ese termómetro está que se rompe. Estamos haciendo lo que hay que hacer, no estamos neutrales, estamos calientes. Ahora, si estamos fríos, pues es porque estamos sentados, cogiendo el aire acondicionado, vemos la necesidad del vecino que está bajando 20 bolsas de compra y usted se metió para adentro. ¿Verdad? O vio que había un hermano, una hermana que estaba en la parada y usted no le dio pon. O no le preguntó para dónde iba, a ver si iba por la ruta suya. Digo eso para dar algún ejemplo. Eso quiere decir estar frío. Compartir el evangelio para esta iglesia no era una prioridad. Eso es estar frío. Cuando nosotros no queremos compartir las buenas noticias del evangelio, eso es estar frío, hermano, ¿sabes? Eso sí es estar frío. No es cuánto brincamos en el culto. No es cuántos aleluyas se oyen. No es quienes levantan más las manos. El verdadero estado de ser caliente o frío es que el evangelio sea prioridad para la iglesia. Si no, ya usted sabe lo que nos va a pasar. Ya nos lo advirtieron. Así es que cuando usted vaya a hacer ese comentario, que a veces lo hacemos hasta en broma, de está frito, porque usted está, a lo mejor, ¿verdad? Usted tiene unas situaciones particulares y nadie las sabe. Elvita, te voy a usar de ejemplo, pero es porque tengo confianza. El papá de Elvita estuvo enfermo, se cayó. No bien había, ya estaba en el hospital y está empezando a recuperar, se cae la esposa del papá de Elvita. Pues hubo como 4 o 5 semanas que Elvita no pudo venir a la iglesia. Entonces yo recibo a Elvita y le digo, ¿está frita? Oye, está frita, hace par de domingos que no te veo. Pero mientras tanto, Elvita estaba en la casa orando por mí. Pues ella estaba más caliente que yo. Pues eso es lo que estoy tratando de decirle. Ella estaba más caliente que yo. Porque yo estoy pensando que ella está fría porque no vino, pero ella estaba haciendo lo que había que hacer. Ella estaba haciendo evangelio. Porque estaba dándole testimonio a 2 personas que no necesariamente han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y encima de eso, sacando su tiempo para orar, pues mire, ojo, preocúpese por usted, no se preocupe por el vecino. Por eso es que la palabra cuando habla de la cena del Señor dice, pruébese cada uno
a sí mismo. No al vecino, no al esposo, no a la esposa. Bueno, vamos, porque esta iglesia la siguen criticando. Ellos se jactaban de su riqueza, ¿verdad? Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A mí me dicen algo así, yo me voy. Yo digo, 7 pies bajo tierra, por favor. En términos humanos, la Odisea era una ciudad próspera, pero en términos espirituales era una ciudad pobre. En términos espirituales era una iglesia pobre. Fíjese que en la iglesia el asunto económico no puede ir por encima del asunto espiritual. Estaban bien económicamente, pero espiritualmente no había comida. Las arcas estaban bien. Ojalá. Y el Señor nos regalara unas arcas como las de la Odisea. Usted se imagina, todos esos proyectos de la pastora a veces tiene. Y me ponen el freno. Pa' ahorita. ¿Verdad, Humbert? No. Y me ponen el freno. Pastora, pero vamos a darle break a ese proyecto. Y entonces Dios se las ingenia y aparecen los chavos para el proyecto. Porque cuando los proyectos son del Señor, siempre va a aparecer. Pero mientras tanto, la iglesia tiene que tener alimento espiritual. Tiene que haber palabra llena del Espíritu Santo, 1. Tiene que haber sana doctrina. Tiene que reinar la paz. Tiene que haber unidad de propósito. No puede ser que yo reme para el norte y la junta para el sur. No puede ser que los ancianos quieran ir para el oeste y los diáconos quieran ir para el este. Tenemos que ir todos hacia el norte o hacia el sur o hacia el este o hacia el oeste, hacia donde el Señor nos dirija. Ese era el problema que tenía esta iglesia, que pensaba que porque tenía mucho recurso económico ya estaba hecha. No necesitaba nada más. No había dependencia de Dios. Y muchas veces eso es un error grande que se comete. Vuelvo a usar este ejemplo que lo he usado en muchas ocasiones. Grandes ministerios en los años 80 pusieron su mirada en el dinero y se les olvidó de dónde Dios los sacó. Y todos se cocotaron. Pero aún hoy seguimos viendo cómo Dios avergüenza esos ministerios que se enfocan en la prosperidad, que se enfocan en que hay que estar bien económicamente, en que Dios, yo tengo problemas, yo, pastora Yolanda Rodríguez Águila. Yo tengo dificultades con el asunto de estar siempre con que yo soy hijo de un rey, yo soy hija de un rey y por eso Dios me bendice. No, a mí Dios me bendice porque me ama, punto. Yo soy hija del rey por una sola razón. Porque Cristo en la cruz del Calvario dio su vida por mí y cuando esa sangre fue derramada por mí, fui adoptada como hija. Esa es la verdadera teología. Esa es la verdadera teología. Y fíjese que los compara con todo, mientras ellos piensan que son superiores por su capacidad económica, Cristo los compara con los marginados de la sociedad, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos.
Una ciudad que se preciaba de tener las mejores telas, que le digan desnudos. Una ciudad con tanto adelanto médico. Y no estoy entrando en el detalle porque es que ahorita lo toca. Con tanto adelanto médico que le digan ciego. ¿Usted sabe lo que es eso? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta gente parece que no querían ver. No usaban espejuelos. Miserables. ¿Usted sabe lo que es una persona miserable? Miserable tiene dos vías. Es miserable el que no quiere compartir lo que tiene. Pero es miserable también el que sufre y está pasando por gran dolor. ¿Ok? Así que el ser miserable tiene dos vías. Si usted me pregunta a mí, yo pienso que estos eran miserables porque no querían compartir lo que tenían. O sea, era todo para acá, para acá, para acá. Su enfoque era el dinero. Esa era su prioridad. Era la prioridad de la ciudad. Era la prioridad. Y entonces no podemos perder de perspectiva lo siguiente. Las iglesias son un reflejo de la sociedad. Y a la iglesia viene la misma gente que va al beauty, que va a la mueblería, que va al hospital, que va a la oficina del médico, que va al centro, a las actividades de la tercera edad. La iglesia está llena de todo, de lo mismo, de la misma gente. Como la señora, ¿verdad?, de la ilustración que nos hacía Lourdes Toledo el domingo, ¿verdad? Que en el beauty le dijo, ay, bendito, sí, lo crucifican todos los años y después lo sacan de la tumba. ¿Verdad? En forma burlona. Pero dentro de eso hay una gran realidad. Ojo, ahí. Eso es un puñal directo al corazón. Porque nos están diciendo que en Semana Santa sacamos a Jesús a pasear. ¿Y qué hacemos el resto de las semanas del año? ¿Qué hacemos con las otras 51 semanas? Lo volvemos a sacar en Navidad, lo llevamos al pesebre. No, yo creo en la Semana Santa, yo sí. Yo sí creo y te voy a decir por qué. Yo creo en la Semana Santa no es porque por el asunto de celebrar que Jesús murió y resucitó, no. Es porque es un asunto de afirmación. Es un asunto de afirmación de fe. Y por algún sitio nosotros necesitamos afirmar la fe. Y no es que yo necesito afirmar la fe, es que hay gente que su fe está así. Y a esa gente yo necesito afirmarlos en la fe. Y eso es un momento propicio para afirmarlos en la fe a ellos. Estoy de acuerdo contigo que todas las semanas de nuestra vida tiene que ser una Semana Santa. Igual que todos los días de nuestra vida tiene que ser un día de Navidad. Yo estoy clara en eso. Pero si el calendario dice que eso se celebra, yo tengo que hacer lo mejor con eso. Yo tengo que aprovechar eso para entonces ahí montarme y decirle a otros que vale la pena servir a Cristo. ¿Cuánta gente tal vez había aquí en esta semana, que vino durante la semana, que no los vamos a volver a ver hasta el año que viene? O que hacía tiempo que no los veíamos. Por eso, pero yo hablo de la mía, para no hablar de la de nadie. Eso es una realidad. Esa es una realidad. La gente, por las razones que sean, porque ya, por tradición, nos ha enseñado que la Semana Santa tenemos que guardar esto y lo otro. Pero la gente
pero es un asunto cultural. Ahora, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que aprovechar la semana, traerlos, engancharlos, y lo demás dejárselo al Espíritu. Lo demás dejárselo al Espíritu. Ahora, por eso yo dije que esta semana no tenemos a Lourdes, pero va a estar la pastora. Vamos a ver si el gas pela y nos atrevemos a invitar a la gente el día que predica la pastora. ¿Ves? Porque yo estoy segura que invitaba un montón de gente porque venía Lourdes Toledo. O porque vino el otro grupo el otro domingo, que es algo distinto. Ay, porque era Semana Santa. Y el resto de los domingos que predica la pastora. Y el resto de los domingos que predique el pastor Josué. O que predique Ángel. O que predique cualquier hermano. ¿Qué hacemos? ¿Los invitamos? Ay, bendito, no, pero es que la pastora es así como buena gente, pero... Y si después ahí, porque Luis la agita, se atreve que a cantar. Usted sabe, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo aprendí que yo no voy a la iglesia. Bueno, yo tuve 2 pastores en mi vida. 2 nada más. Uno estuvo 23 años y el otro estuvo 20. Así que ahí no hay break. Y después, aquí, mi pastora fue la pastora Amelia Casilla. Después me pastoreó Justino. Así que 4 pastores he tenido en mi vida. Más nada. Poco cambio. Pero yo no iba a la iglesia por ellos. Yo iba porque el Señor me estaba llamando. Porque el Señor quería tener un trato especial conmigo. Que me guiaron, que me llevaron en el camino, todas esas cosas, fantástico, claro que sí. Yo soy quien soy gracias a toda esa gente. Pero también gracias a la gente que estaba sentada en esas sillas ahí, que también me ha pastoreado en el camino. ¿Ves? Porque hay gente que nos pastorea. Hay ovejas que pastorean al pastor. Porque hay días que también el pastor y la pastora, y yo voy a hablar de la pastora, que llegan por ahí también, mire. No, sin mucho ánimo no, viene con el ánimo igualito que a veces llegan los hermanos. En high. Si usted se tira el tapón de San Juan para acá, pues entonces ya usted viene, usted sabe. Usted no viene con el mismo ánimo. Usted no llega igual de feliz y contento que el domingo en la mañana, que eso es, mire, sí, suavecito. No es lo mismo martes que... Es más, no es lo mismo un viernes por la mañana. Venga, cómoda por ahí. Casi, miren, piloto automático. El carro casi hace como Kit. ¿Se acuerdan de Kit? Que cogía solo. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ojo. Ojo. Vamos al versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Se lo dije, esto se pone peor cada vez. Fíjese que la gente, todavía falta para llegar al oasis, hay que seguir caminando en este desierto. Fíjese que ellos presumían de la riqueza económica, pero ellos necesitaban la riqueza espiritual. En muchos pasajes bíblicos, hay varios pasajes bíblicos, donde el oro es comparado a la vida espiritual. Y específicamente, el oro refinado. ¿Alguna vez alguien aquí ha tenido la experiencia de ver el oro derretirse con el fuego? Víctor, Edwin, yo lo tenía que hacer por necesidad. Cuando yo estudié odontología, nosotros en la escuela teníamos que hacerlo, nosotros mismos. Teníamos que preparar todo, ¿verdad? La corona en cera, preparar todo, ponerla donde iba, y entonces teníamos una antorchita
poníamos el oro en un lugar para que entonces pudiera bajar y coger la forma. Y con esa antorchita se ponía rojo. Y entonces empezaba como a botar, usted sentía el tic, 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 como botando todas las impurezas que había. Y entonces ahí comenzaba a derretirse y comenzaba a bajar. Entonces pues usted tenía que dejarlo enfriar, eso era como una centrífuga, usted tenía que dejarlo enfriar y una vez se enfriaba, pues entonces usted sacaba lo que era la parte del yeso y entonces ahí usted sacaba, pero eso no salía así como así, no, eso salía como opaco, salía opaco. Entonces nosotros tenemos que empezar con no. Nosotros le llamamos fresas y las otras son motas. A pulirlo. Comenzábamos a pulir desde una que era más rough a una más suave, como una goma. Y una vez tú terminabas con la última goma, entonces después le dabas una cosa que se llama pomis, ¿verdad? Para limpiar. Y después le dabas otra cosa que se llamaba rouge. Y ese rouge era colorado. Entonces tú pasabas ese canto como de tiza, lo pasabas por la mota y después pasaba la corona o el puente, lo que fuera de oro, lo pasaba por esa mota y lo pulía y eso quedaba, mira, de show. Varios de los muchachos con lo que sobró se hicieron los aros de matrimonio. Así es que el oro refinado representa esa fe que pasa por el crisol de las pruebas, de las dificultades. Porque eso es lo que hace el oro, pasa por el crisol para sacar las impurezas, para sacar lo no deseado. Y cuando nuestra fe pasa como el oro refinado, sacamos las impurezas, sacamos lo no deseado, sacamos lo que nos detiene, para entonces nosotros poder ejercer esa fe en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Hebreo, eso es puro carta de Hebreos. Lo otro era que habla de las vestiduras blancas para vestirse y cubrir la desnudez, ¿verdad? Recuerda que esta ciudad presumía de sus telas, de sus textiles y de su ropa. Pero fíjese que le dice que son vestiduras blancas que se asocian, ¿verdad?, con Dios, con pureza, pero le dice para cubrir tu desnudez. Y eso nos lleva al principio de la creación. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Descubrieron que estaban, ¿qué? Desnudos. ¿Y qué hicieron? Se cubrieron con hojas. Esos fueron los primeros trajes. Esas hojas fueron los primeros trajes. Ahora le está diciendo, necesitan vestiduras para que ustedes puedan cubrir su orgullo, para que puedan cubrir su pecado, para que puedan cubrir sus faltas, para que puedan cubrir toda esa falta de fe que ustedes están demostrando. ¿Ves? Y entonces finalmente habla del colirio en los ojos, ¿verdad? Le dice, unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que puedas ver. Esto a mí me recuerda el pasaje de Pablo cuando, ¿verdad? Dice que Pablo no podía ver, pero dice que cuando Ananías lo ungió, ¿qué pasó? Se le cayeron como escamas de los ojos. Y entonces Pablo pudo ver con otros lentes. Así que este colirio, que era muy famoso en la región, era necesario para que ellos pudieran superar su ceguera espiritual.
porque ese era el problema. Ahorita Anissa usó un refrán popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta gente estaban ciegos espiritualmente y pensaban que todo se resolvía con dinero. Hay asuntos que no se resuelven con dinero, hermano. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Eso no pare más nada. Hay asuntos que no salen si no son con ayuno y oración. La fe no puede ser comprada. La restauración no puede ser comprada. La redención no tiene precio en dinero. Se pagó con sangre. La sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Para poder estar firmes en la fe, hay que ver con los ojos espirituales. El domingo de Ramos yo tuve una experiencia muy linda. Yo estaba sentada en esa esquina donde está Josué. Ten cuidado. Yo estaba sentada en esa silla, escuchando, como todo el mundo. Y yo empecé a sentir que mi corazón como que se me quería salir. Y en una bajé la cabeza y le dije, mira, Señor, si me vas a hablar, mira a ver cómo tú lo vas a hacer. Nunca jete al Señor, nunca jete al Señor, no lo rete. Y cuando el hermano ya estaba casi terminando el culto, el hermano dice, pastora, venga para acá. ¿Su esposo está aquí? Claro, mi esposo está aquí, pues imagínese. Y nos llamaron para aquí al frente y nosotros le dijimos que estaban Josué y Saibet, ¿verdad? Que Josué era nuestro pastor practicante. Y oraron por nosotros. Ay, papá. No le voy a contar lo que me dijeron porque eso no va. Ese testimonio todavía no va. Pero yo sabía que el Señor me iba a hablar porque yo tenía una necesidad de que el Señor me hablara derechito. Y yo, como yo dije, ¿verdad? Y los presenté, si usted es de Bayamón, ha escuchado y ha visto al grupo ASAF, pero nunca había tenido la oportunidad de interactuar así con ellos. Y conocí a algunos de ellos porque pues han cantado en otras agrupaciones que yo conozco y todo eso. Pero la hermana que oró por mí, mire, ni del nombre de ella me acuerdo. Pero es una mujer de Dios. Porque Dios habló exactamente a los diálogos que él y yo habíamos tenido en estos días. Lo único que le voy a decir es que el Señor me dijo que me iba a dar para predicar y ya yo tengo lo que voy a predicar. Lo próximo que viene. Así que las riquezas no resuelven. Las riquezas no resuelven lo que Dios va a hacer. Lo que resuelve lo que Dios va a hacer es que yo pueda ver con mis ojos espirituales. Si usted tiene frío, discúlpeme, yo estoy aquí hoy como todas las hermanas que están en la misma etapa de vida que yo, con el calor en high. Disculpen, hermanos, que están allá en sus casas. Así es que Jesús sigue advirtiendo a esta iglesia y reprendiéndola. Esto no ha parado. Porque ahora sí que va por el mismo centro el plato. Versículo 19. Y estoy leyendo los versículos porque hoy todo el mundo estaba tímido. Parece que esa semana que no tuvimos estudio como que me los dejó un poco así. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Claro. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Usted no regaña y reprende a su hijo? Y lo hace por amor, ¿es o no es? ¿Verdad? La corrección es necesaria y es bíblica.
Oye bien, ¿verdad? La corrección es necesaria y es bíblica. Lo que tenemos que tener cuidado es cómo corregimos. Usted no corrige a bofeta limpia. Esa no es la forma de corregir. Pero usted enseña. Al que ama se le corrige. Alguien que me busque Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12, ¿quién lo tiene? Allá Fernando, mira, Fernando lo tiene acá. Ah, que Marisa. Vamos para allá. Saludos al pastor. Allá. Claro que sí. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Léelo otra vez, por favor. Léemelo otra vez. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Oyó eso, ¿verdad? El Señor castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Si no, la disciplina nos ayuda a mantenernos cerca de Dios y entender cuando no hacemos lo correcto. Nosotros tenemos que enseñar lo que no es correcto. No es correcto decir que a Jesús lo mataron. Es correcto decir que Jesús puso su vida por nosotros. Que el sistema cree que lo mató, esos son otros 20 pesos. Pero Jesús puso su vida por nosotros. Que Jesús tuvo un momento de fragilidad humana, no lo podemos negar. Pues lea el Getsemaní otra vez. Lea allí lo que pasó en el Getsemaní y le dijo, Señor, pasa de mí este cáliz. Esto está duro, pero no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. ¿Ve? Eso es enseñar lo correcto. Que resucitó al tercer día, como dijo. Eso es enseñar lo correcto. Decir que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Jesús dijo que Él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Así es que sus arcas estaban peladitas, más peladitas que las de nosotros, ¿sabe? Si usted cree que las suyas están peladas, las de Jesús estaban más pelas. Eso es así. Así es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con el término disciplina. Y usted sabe que en eso yo soy bien enfática. Disciplina no es poner a alguien en disciplina, separarlo y que todo el mundo vea que está castigado. Disciplina es que nosotros podamos someternos al Señor. Tener disciplina es que mi voluntad se someta a la voluntad del Señor. Disciplina es, Josué, que le hayamos dicho que sí al Señor. Porque esto está duro. Esto, mire, esto para hacer un autollamado, esto no funciona. Es más, yo no sé cómo tanta gente se sigue llamando y proclamándose tanta cosa. Esto tiene que venir de parte del Señor. Porque como único un ministerio prospera es que venga de parte del Señor. Porque Él es el que lo prospera. Y finalmente termina ese versiculito termina diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento sigue siendo medular en las cartas. A todo el mundo le dijeron arrepiéntete. Me parece que menos a Filadelfia. A esa no le dijeron arrepiéntete. Todas las demás le dijeron arrepiéntete. Pero para nosotros, como creyentes, el arrepentimiento tiene que ser medular, porque no somos perfectos. El arrepentimiento es necesario para yo venir a los pies de Cristo. Lo que Fernando testificaba.
Él tenía que arrepentirse para poder venir a los pies de Cristo. Tenemos que arrepentirnos para poder venir a los pies de Cristo. Porque mientras sigamos con nuestro falso orgullo, y a veces disfrazamos nuestro orgullo con la espiritualidad, y nos creemos más espirituales que otros. Y eso es para ponerse las vestiduras, para cubrir la desnudez. Así que, ojo con eso. Una nueva oportunidad que la vamos a ver ahora. Entonces, mire qué lindo lo que Jesús le dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué cosa más espectacular. El Señor ha llegado a la casa. ¿Estarán listos los siervos? ¿Estarán listos los siervos para ir a abrir la puerta? Esto de alguna forma me hace recordar la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y siempre hablamos que habían 5 sensatas y 5 insensatas. No, habían 5 que estaban preparadas y 5 pues, que no se prepararon. No tenían aceite. Esas no sabían cómo se abría la puerta. Las otras tenían la llave puesta allí, rápido, en la puerta, para abrir. Todavía hay oportunidad para dejar a Jesús entrar. Con todo lo que le han criticado, todavía tienen una oportunidad para dejar que Jesús entre y transforme sus vidas. Por otro lado, vemos que Cristo nos da una oportunidad, pero nosotros ejercemos si la tomamos o la dejamos. Somos nosotros quienes decidimos aceptar o no. Mire, Jesús sale al encuentro todos los días. Jesús sale a nuestro encuentro todos los días. No pasa un día donde Jesús salga al encuentro y vaya a tocar nuestra puerta. Todos los días. Jesús va todos los días a tocarnos la puerta. ¿Y nosotros estamos esperando a Jesús para abrirle? Cuando esa puerta se abre, fíjese que dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos está dando una oportunidad para escuchar y entender su revelación. No podemos entender la revelación de Cristo si no lo dejamos entrar. Usted puede querer que Cristo se le revele, pero si usted no lo deja entrar, no se le va a revelar. Y entonces termina con la promesa, ¿verdad?, que hace el Señor diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire, el trono no estaba en Roma. El trono no estaba en la Odisea. El trono es con el Padre. La soberanía de nuestras vidas es de Cristo. Nosotros no podemos depender de ningún gobernante terrenal. Nosotros dependemos de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Nadie nos puede mandar. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús dice que Él va a preparar ¿qué? Morada, para que donde Él esté, nosotros podamos estar. Pues le está diciendo que se siente conmigo. O sea, eso es un privilegio que el Señor nos diga que se siente conmigo. Más adelante, en el libro, vamos a hablar del banquete, de las bodas del Cordero. Yo no sé a quién le tocará eso, pero
Al que le toque eso va a estar bueno. No sé cómo nos va a tocar en la Honda eso. Pero donde Jesús esté, allí estaremos nosotros. Ya no va a haber trono en Roma. No hay tronos humanos. El trono es el trono divino. El trono del triunfo sobre las pruebas. El triunfo sobre el dolor. El trono que está por encima de todas las dificultades, porque el Cordero venció. Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo es vencedor? Ven. Bueno, entonces, mira, caí más o menos dentro de la programación, bendito. Hoy no los dejé hablar mucho. Les prometo que en la próxima ronda trato. Todo depende de cuánto tiempo tengamos. Y que no caiga en una semana que la pastora esté, bendito, en el Espíritu. Aquí estamos hoy en el Espíritu. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? En primer lugar, Jesús es el testigo fiel y verdadero y está presente en el plan de salvación desde el principio. Jesús está en el plan de Dios desde el principio. Segundo, no hay espacio para ser tibio ni neutrales. Es mejor ser frío que tibio. Debe arder en nosotros la llama del Evangelio de Cristo. Porque nos gusta recitar que arda en ti, ¿verdad? El don por la imposición de mis manos. Pues tiene que arder la llama de Cristo en nuestro corazón. Tercero, ser parte de la comunidad cristiana no se puede medir por riquezas materiales. Mientras más nos apeguemos a las riquezas, más lejos estamos de Dios. La congregación no se mide por cuánto dinero tiene en el banco. La congregación se mide por la calidad de su gente. La congregación se mide por lo que la gente sabe, por la espiritualidad de los hermanos y las hermanas. Mi abuela tenía 3er grado. Mi abuela se leyó la Biblia 6 veces, tapa a tapa. ¿Cuántas veces usted y yo no la hemos leído? El mejor maestro de escuela bíblica que yo he tenido, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones, tenía 8º grado. Sabía más Biblia que yo. La gente que nos ponía en las manos en la iglesia no era gente de grandes títulos. Era gente que había pasado momentos duros en la vida y Cristo llegó a sus vidas. Pero desde ese día no miraron atrás. El orgullo no trae nada bueno para la vida espiritual, hermano. El orgullo mata nuestra vida espiritual. El orgullo nos hace daño. Nuestro pecado siempre va a quedar al descubierto. Usted puede estar, mire, calladito por allá, en Tailandia, que nadie se enteró. Ahora las redes sociales lo dicen todo. Ojo, el pecado siempre va a quedar al descubierto. Nuestra fe siempre será probada. Eso no falla. Y nuestros ojos necesitan estar abiertos para ver lo que Dios está haciendo y el camino por donde tenemos que seguir. Si usted cierra los ojos, usted se va a tropezar con algo y se va a dar ese cantazo en la espinilla. Cuando usted se levanta por la noche y no hay luz, no está prendida la luz, usted siempre se va a dar un cantazo, ¿verdad? Usted está tocando en las paredes para asegurarse que no se caiga. Pues mire, eso mismo pasa en la vida espiritual. Si no vemos, no sabemos a dónde vamos a llegar.
El Señor siempre nos va a corregir, porque al que ama, se corrige. Mire, y el Señor nos llama y sigue tocando a la puerta. Él espera nuestra respuesta. ¿Estamos listos para darle respuesta al Señor? Para lo que te está llamando, para lo que te ha llamado. ¿O vamos a seguir diciendo, ahorita, voy ahorita? Como a veces, ¿verdad? Cuando nos mandan a hacer algo, dicen, sí, yo voy ahorita. Voy ahorita. El Señor está a la puerta, toca. Ábrale. Ábrale. Y mire, con esto concluyo. Hay victoria en Cristo. En cada una de estas cartas vemos cómo la comunidad de fe queda retratada. Pero en cada una de nuestras vidas hay algo de cada una de esas iglesias. No solo en la iglesia como iglesia, sino en nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Yo me encontré algo buscando cosas, realmente estaba buscando los mapas, pero me encontré con algo que había sobre las iglesias y se titulaba ¿En cuál de las 7 iglesias estás tú? Entonces voy a ir así rapidito. Éfeso, cuando hacemos mucho y amamos menos. Trabajan duro, defendía la verdad, pero su amor se enfrió. Cuídate de estar muy ocupado en la iglesia y olvidar por qué empezaste. Esmirna. Cuando ser fiel cuesta. A estos tampoco los criticaron. No tenían comodidad, sino que eran perseguidos. La fe no siempre será fácil, pero nunca estaremos solos. Pérgamo. Cuando empezamos a mezclarnos, amaban el nombre de Jesús, pero toleraban los errores. Dito. El peligro no siempre está en abandonar la verdad, sino también en suavizarla. Pasar la manita. Tiatira. Cuando confundimos el amor con consecuencias. Había servicio y dedicación, pero también se estaba tolerando lo que Dios no aprueba. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Hay que tener discernimiento, mi amado. Por eso yo cogí fuete como loco. Se necesita amor y discernimiento. Sardis. Tenían, cuando todo parece estar bien, pero no lo está. Tenían reputación de estar vivos, pero Jesús dijo lo contrario. A veces podemos mantener la forma y estar muertos espiritualmente. Filadelfia. Cuando somos pequeños pero fieles. No eran fuertes, no eran influyentes, pero eran constantes. Porque Dios no busca grandeza, sino que busca fidelidad. Y finalmente, la Odisea, que la vimos hoy, cuando creemos que no necesitamos, pensaban que lo tenían todo, pero Jesús les demostró que no. El mayor riesgo, el mayor peligro del tiempo del fin no es el ataque externo, es la tibieza interna. Esto lo encontré de la iglesia cristiana Monte de los Olivos,
Lo encontré por ahí en internet cuando estaba buscando los mapas y me estuvo interesante y me lo guardé porque me parece que muchas veces nosotros necesitamos no solo leer el texto, no solo estudiar el texto, sino vernos reflejados en el texto. Porque el texto bíblico fue escrito por seres humanos que tuvieron una experiencia con el Señor. En el Antiguo Testamento tuvieron una experiencia con Dios, con Yahvé, y en el Nuevo Testamento tuvieron una experiencia con Cristo. Y a la luz de la experiencia que tenemos, eso es lo que va a marcar nuestra vida espiritual. Si usted y yo tenemos una verdadera experiencia con Cristo, van a pasar cosas extraordinarias alrededor nuestro. Y en el momento de la dificultad, en el momento de la aflicción, vamos a tener con qué enfrentarlo. Pero si no, mire, estamos como el carro en ti, que ahora no se puede dejar bajar de medio tanque porque si usted lo tiene en un cuarto ya no se llena con lo que se llenaba. Y no sabemos qué va a pasar. Así que mire, consejo pastoral, guarde, por si acaso. Como me dijo mi secretario hoy, vamos a tener que sacar los chavitos del banco y ponerlo en una lata. Damos gracias al Señor que hasta aquí nos ha traído. Terminamos las cartas. Por fin. Por fin. El próximo tema va a ser el trono y el cordero, ¿verdad? Ese es, ¿verdad, Ángel? El cordero y el trono, o el trono y el cordero, no me acuerdo cómo va, pero es eso. Y entonces la próxima semana el pastor Josué le va a tocar. Estaremos aquí para apoyarte, tranquilo. Estaremos aquí para apoyarte. Ya tuve que a estos hermanos les gusta estudiar. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esa bendición. Hacemos énfasis en lo que hemos estado diciendo desde el principio. Que el Señor nos manda a estudiar la palabra. Y el libro de Apocalipsis no hay por qué tenerle miedo. Al contrario. Al contrario. Es el libro de la esperanza. Y para este tiempo más que nunca. No esté ahora, y voy a decir esto con mucha responsabilidad pastoral. Lo tengo que decir porque si no lo digo, no duermo. No esté buscando a ver dónde es que van a tirar las bombas, a ver si ahí es que están Gog y Magog. Sí, es que lo tengo que decir. A ver si este es el Armagedón o no es. Mire.